En Capstone tomamos un compromiso que es aportar profundidad. Queremos profundidad en el análisis, en los contenidos que generamos y en los vínculos que creamos para nosotros y para nuestros clientes. En ese marco, hoy estamos lanzando Capstone en profundidad, un ciclo de entrevistas que tiene por objetivo justamente aportar profundidad a algunos temas que son de interés. Hoy vamos a recibir en esta primera edición a Luis Costa. Luis es sociólogo, es analista de opinión pública y es un amigo de muchos años. Luis, gracias por venir e inaugurar este ciclo. Muchas gracias por la invitación, Diego. Un placer. Bueno, hablamos muchas veces nosotros de varios temas, así que, si te parece, me gustaría que empezáramos hablando sobre opinión pública y ciudadana y la influencia que tienen los procesos de decisión de los gobiernos. Sí. Bueno, me parece interesante puntualizar algunas cosas en esta charla con vos, sobre todo porque creo que en general los asuntos vinculados a asuntos públicos, ¿no? Valga la redundancia, creo que históricamente, ahora ya no tanto, pero históricamente eran más bien tratados como un proceso de gestión, ¿no? Entre, no sé, por ejemplo, alguien de la actividad privada y el interés por conectarse con los gobiernos, con resolver, no sé, desde un trámite sencillo hasta generar más vínculo. Y entonces en ese esquema de trabajo la ciudadanía en general quedaba como una especie de entorno, ¿no? Como un referente ahí flotando en la historia y que en todo caso solo tenía relevancia cuando llegaba un proceso electoral, ¿no? Y la verdad que hay mucha evidencia, sobre todo en los últimos años, de cómo esto se ha transformado en algo excesivamente relevante, ¿no? Y esto ofrece que la pregunta, o incorpora al análisis que la ciudadanía no es algo relevante solo para los gobiernos o para los partidos políticos o los procesos electorales, sino que además es relevante para los gobiernos o los procesos de los gobiernos. Por eso las encuestas siguen teniendo mucha relevancia, el impacto en redes tiene mucha relevancia, o sea, son irritaciones que pegan sobre los gobiernos, pero a su vez también son estímulos sobre los cuales las empresas le prestan especial atención. Y si querés, para terminar de dar la vuelta a esta cuestión, en términos regulatorios, algo que vos y yo estudiamos hace mucho tiempo también, hay excesiva cantidad de evidencia de que la cantidad de regulación que reciben algunos sectores tiene una correlación casi perfecta con la imagen que esos sectores tienen en la ciudadanía. Entonces, para traducirlo a que se entienda, los gobiernos de alguna manera entienden cuáles son las zonas más cómodas o más incómodas para favorecer o para limitar ciertos sectores económicos. Y la respuesta esencial a eso es la opinión pública, ¿no? Porque termina siendo una especie de reintroducción de las problemáticas públicas a las relaciones entre gobierno y sector privado. Así que la ciudadanía siempre juega un rol, ¿no?, en la era moderna y también lo juega en los asuntos públicos. Vamos a volver a hablar de ese tema de la relación entre confianza y regulación o temas impositivos, pero en este punto, para terminar de completar el concepto, ¿cómo ves la posibilidad de influencia en esa opinión pública, el lobbying sobre las decisiones de gobierno? ¿Cómo interactúa con eso que pasa en la sociedad? Sí, a mí me parece que más que hablar de la idea de la influencia, porque la idea de la influencia es una herencia, si querés, de la, no sé, más visión, si querés, siglo XVIII, fin del siglo XVIII, cuando la ciencia empieza a aparecer como una especie de revelación antirreligiosa y tiene método. Entonces empiezan a aparecer términos como causa y efecto, ¿no? Entonces el mundo nuestro es heredero, ¿no?, del saber científico, y por lo tanto la idea de las influencias está todo el tiempo dando vuelta entre nosotros, ¿no? No hay que saber demasiado sobre método científico, pero los temas conviven con nosotros, ¿no? Y hay siempre una ilusión muy grande de que los gobiernos de alguna manera generan estímulos para convencer a la gente, ¿no? Y a veces uno puede poner un montón de ejemplos en los cuales el mismo estímulo en un contexto funciona y a lo mejor al año o a los 6 meses para ese gobierno el mismo estímulo no funciona más. Entonces uno puede tener la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que funcionaba? ¿Era el estímulo o el contexto que permitía que el estímulo, ¿no?, funcionara? Entonces a mí me parece que en ese caso particular, y tiene que ver con la actividad de asuntos públicos también, es no pensar tanto en una acción concreta, sino en comprender de alguna manera el ecosistema de relaciones que se dan,
qué es lo que le está pasando al gobierno, qué necesidades tiene, ¿no? Cómo se siente la ciudadanía con respecto a su vida cotidiana, ¿no? ¿Qué le pasa a las compañías en el contexto, ¿no? La compañía a lo mejor puede comunicar alguna cuestión hoy y dentro de 3 años puede comunicar algo totalmente distinto, ¿no? Eso en las publicidades queda muy en claro también, ¿no? Hoy todas las publicidades, todo el mundo es muy fácil hacer publicidades sobre diversidad, ¿no? Entonces todos incluyen, ¿no? Todas las diversidades posibles, entonces ya, digamos, casi que pierde originalidad, pero eso tiene que ver con que el contexto lo permite, ¿no? Te diría que el tema de la influencia me parece que tiene que ser reemplazado, o en todo caso reforzado o combinado con lo fundamental que es estar revisando lo que pasa en las relaciones y qué necesidades tiene cada uno, ¿no? Porque como diría mi querido Niklas Luhmann, ¿no? El sociólogo que yo siempre nombro, la característica del mundo moderno no es la idea de la causa y efecto, sino es la idea de la simultaneidad. Hay un montón de ámbitos que están produciendo, si querés, intenciones de influencia, pero todos lo hacen al mismo tiempo. Claro, Luhmann lo que dice es que la sociedad está integrada, ¿no?, por acciones de comunicación que pasan en simultáneo, ¿no? Entonces, claro, todo pasa al mismo tiempo. Entonces la política genera estímulos al mismo tiempo y la economía genera estímulos al mismo tiempo porque tiene un mercado que recibe estímulos locales, del exterior. Y a su vez los medios de comunicación de repente encuentran una noticia que es interesante para ser informada y la transmite, y esa noticia a lo mejor genera problemas en el mercado y al mismo tiempo genera problemas en el sistema político, pero todo pasa al mismo tiempo. Entonces la idea del control hay que eliminarla. Lo que hay que entender, creo yo, hay una oportunidad de entender los mecanismos de simultaneidad y qué necesidades tiene cada uno, ¿no? Hablabas de los medios recién. Sí. Un gran tema. Muy estudiado por Luhmann también. Sí. Bueno, ¿qué pasa con los medios en estos procesos que estamos describiendo ahora? ¿Qué capacidad tienen? ¿Cuánto pueden afectar este tipo de vinculaciones entre distintos actores que hablabas? Bueno, mira, el tema de los medios de comunicación, obviamente que hay un montón de literatura. Me parece interesante traer algunas cuestiones que tienen que ver, si querés, con los vínculos políticos, con el consumo de medios, que me parece que es un tema importante. Y además entender, tal vez una primera pregunta es, bueno, básicamente los medios de comunicación son los medios de comunicación masivos, ¿no? Porque hay muchos otros medios de comunicación, pero vamos a hablar de los medios de comunicación masivos. Son ámbitos que tienen una especialización en algo muy específico, no hacen otra cosa, ¿no? Que es encontrar algo que sea raro en la sociedad y eso transmitirlo al público en general. Una novedad. Generalmente tiene que ser una novedad. Una vez que está transmitida, en todo caso podrán poner un cartel que dice reiteramos. Claro, que ¿no? La novedad tiene la característica de que en el momento que es transmitida deja de ser novedad. Claro, entonces, una vez que ya ahí fue contada, se puede hablar. No te puedo creer lo que me acabas de contar. Eso pasa inclusive en los procesos de interacción más sencillos, ¿no? Pero la novedad, uno en contra, otro a favor, claro. Uno que dice que es mentira, ahí se va construyendo. Bueno, después hay procesos de actualización de eso. Después viene el experto que explica, por ejemplo, hay un caso de violencia, entonces viene el experto en violencia, ¿no? Viene un secuestro y viene el experto en secuestros, ¿no? O sea que lo que pasa con los medios de comunicación son especializados en informar cosas especialmente raras, ¿no? Que llamen mucho la atención. Obviamente que tienen también comunicaciones más en serie, como por ejemplo el precio del dólar, que en Argentina es muy relevante, el precio del riesgo país, el precio de la inflación. Son datos que uno puede en serie transmitirlos, pero los transmite en serie porque todos los días tienen un número nuevo. Claro. Entonces el pronóstico del tiempo. Claro, el pronóstico del tiempo, sí, todo eso pasa ahí. Y de hecho genera otros problemas alternativos, que si querés en las redes sociales pasa un poco lo mismo, que es que la vida transcurre a través de la televisión con un ritmo que generalmente nunca se empareja con la vida cotidiana. La vida cotidiana generalmente es aburrida, llena de ocupaciones, ¿no? Poco glamorosa, ¿no? Entonces las redes sociales exageran todo eso, ¿no? Pero si querés el plano, eso simplemente para tener en cuenta que son especializados en eso. Y otra aclaración, esa especialización que los medios tienen de comunicación no está relacionada a la verdad. Claro. La relación que ellos tienen es una información. Puede ser verdadera, puede ser un rumor, puede ser desmentida, puede ser corregida,
Pero la función que cumple cuando aparece es la de la novedad, ¿no? Claro. Es esa idea de que bueno, nosotros lo que hacemos es informar la realidad. Eso no es tan así, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con el consumo de medios en la ciudadanía, ¿no? Y si querés en términos políticos. Obviamente que los medios, en lo que acabamos de mencionar, lo que hacen es producen escándalos, fomentan la indignación colectiva, porque la gente se enoja, mira lo que pasó, mira lo que hizo, etc. Y entonces, digamos, de alguna manera revuelven los criterios morales de la sociedad, porque refuerzan, como diría Durkheim, el rechazo a lo que todos, o sea, cumplen una función. Es el rechazo a lo que no debe pasar, ¿no? Ahora bien, en el tema de consumo de temas, inclusive de temas corporativos, ¿no? Que me parece también muy importante, en general, esto se sabe desde la década del 50, al 60, cuando empezaron a estudiar Lazar, y Merton, ¿no? Digamos, desde Estados Unidos, el consumo de medios. En general la gente consume medios, y esto es antes de las neurociencias, ¿no? Porque a veces parece que los neurólogos descubrieron, ¿no?, todos los procesos de consumo de información, pero básicamente hace muchísimos años y muchas décadas que se sabe, o hay mucha investigación que confirma que el consumo de medios se realiza para confirmar lo que se piensa, no para traer información nueva. O sea que si vos combinás el tema de que los medios lo que hacen es escandalizan, y básicamente le van a llamar más la atención al que va a buscar en el medio lo que le va a confirmar lo que piense, el circuito de alguna manera está dado, ¿no? Y eso hoy potenciado también por los algoritmos, ¿no?, que tienden a ofrecerte como resultado cosas bastante alineadas a lo que vos ya venías consumiendo. Vos pensás que alguien en la década del 80 sabía qué diario leer si quería confirmar lo que pensaba. Entonces, en todo caso, lo que hacen las redes sociales es una cantidad muy importante de tecnología que agarra un mecanismo previo y lo acelera, ¿no? Pero eso me parece que también es muy importante. Y por eso es importante también registrar que lo que le pasa a la ciudadanía con el mundo corporativo. Porque las noticias que puedan surgir en el mundo corporativo, desde una muy complicada, no sé, una contaminación, no sé, un proceso, una contaminación muy violenta de algo, ¿no? O sea, de un barco con petróleo, ¿no?, por decir un caso. O no sé, cualquier episodio que uno se le pueda ocurrir, de casos de corrupción, etc. Esos episodios, obviamente que van a adquirir la forma del escándalo y van a ser lanzados a una ciudadanía que ya tiene una opinión sobre el mundo corporativo. Entonces, justamente lo que hay que revisar es si esa información, cuando sea lanzada, lo que va a hacer es va a caer sobre una estructura que va a tender a confirmar cosas que piensa, pero por eso es importante saber qué piensa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el circuito, por eso hablaba además que de la influencia de las combinaciones de estos factores, ¿no? Claro. Hablabas de esas situaciones de crisis, algo que nosotros hablamos con nuestros clientes siempre cuando se plantean situaciones de crisis, les decimos, bueno, al fin del día esto se va a reducir a quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y la ciudadanía lo que va a pedir es identificar quién es el malo, quién es el culpable, y que haya algún tipo de hecho donde se pueda abuchear públicamente al malo, se lo condene y entonces se genere como cierta sensación de justicia, digamos, alrededor del hecho, ¿no? Y esto me lleva a un tema que me interesaría tener tu opinión también, que es algo que estamos viendo mucho, ¿no? Esta tensión entre los buenos y los malos y los procesos de moralización de determinadas discusiones que cuando se moralizan como que impiden que evolucionen las cuestiones y se puedan discutir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, nosotros estamos ahora en una época donde la moral juega un rol muy diversificado, digamos, muy ampliado, ¿no? Pero uno se puede hacer una pregunta, bueno, ¿pero por qué? Porque está todo el tiempo, es muy fácil, es muy sencillo encontrar en medios de comunicación, en reuniones familiares, en el trabajo, un montón de lanzamientos de criterios morales, ¿no?, en las reuniones o donde sea, digamos, utilizados para describir cuestiones, ¿no? Y me parece que vale la pena, digamos, a qué nos referimos con criterios morales, porque la teoría sobre la moral, digamos, tiene muchísimas, cientos de miles no, digamos, pero tiene muchísimos años por detrás. No viene al caso, digamos, meternos en ese detalle, pero cuando hablamos de criterios de moralización, hablamos de alguien que dice que algo está bien o algo está mal, ¿no? Entonces uno fácilmente puede detectar cuando la moral entra en juego, ¿no? Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿pero por qué yo me encuentro en tantos lugares a la moral jugando un rol tan importante, ¿no? Y básicamente tiene que ver con lo que hablábamos, digamos, recién,
Es decir, si yo vivo en un mundo en el cual no hay ningún centro concreto, donde todos los ámbitos producen, ¿no?, novedades constantemente, y donde nadie puede controlar la multiplicidad de efectos, las personas, todos nosotros, vivimos en un mundo que no hay manera de que lo podamos controlar, ni nosotros, ni los presidentes, ni un gobierno mundial, digamos, porque hay novedades constantemente. Las empresas también producen novedades que después modifican hasta la forma en que la ciencia funciona, las regulaciones de los gobiernos, etc., ¿no? Entonces la moral es un recurso. O sea, este escenario que yo señalo es un escenario que si vos querés lo podés llamar como un escenario de multiplicación de la ignorancia. Porque hay ámbitos que saben cada vez más sobre algo, ¿no? Y al mismo tiempo, como se van especializando sobre un tema, no tienen ni idea de lo que está pasando en otros ámbitos, claro, ¿no? Esto pasa mucho en la medicina, por ejemplo. El especialista en cardiología, claro, o el especialista en cardiología cada vez sabe más de eso, porque cada vez tiene más detalle, pero no tiene idea de lo que pasa con la endocrinología, qué pasa con... No sé. Claro, es claro el ejemplo de la medicina, pero pasa en todo. En lo nuestro todos los también ámbitos. Pasa, o sea, cuando nosotros empezamos a trabajar en comunicación, uno hacía un poco todo. Ahora tenés alguien que trabaja el contenido, alguien que trabaja digital, alguien que trabaja la acción con los medios tradicionales, está también como muy diversificado en todos. Claro, bueno, y eso lo que produce, si vos querés, es... digamos, uno puede describir eso como que la dimensión social de esa complejidad, como no tiene ningún centro, no hay un lugar de la autoridad marcado en la sociedad en la que estamos. Donde uno pueda ir a buscar la respuesta final, digamos, ¿no? Entonces hay cuestionamientos, claro, hay cuestionamientos, aparecen expertos nuevos que no se sabe dónde sacan las cosas, pero cumplen un rol en la... Bueno, en ese ámbito, gracias a esa multiplicación de usina de comunicación, de que no hay centro, la moral es la mejor ayuda para reemplazar, diría también Luhmann, la ignorancia. O sea, cuando yo no sé, aplico la moral. Claro, ¿no? Está bien o está mal. Claro, bueno, eso es muy común en los, digamos, por ejemplo, en las discusiones que hay medioambientales, digamos que hay información, pero también van mutando, ¿no? Claro. O se van actualizando. Entonces, por ejemplo, cuanto menos información hay, más moralización hay, porque esos procesos se describen como que básicamente hay asesinos, buenos y malos, ¿no? Los gobiernos y la política ha aumentado su uso de la moralización en las últimas décadas, y además le permite un diálogo con sus públicos, sobre todo porque la moral además produce otra cuestión muy importante, que es, si vos querés que un problema se active y el conflicto crezca, lo único que tenés que hacer es poner la moral arriba de la mesa. Claro. Entonces, cuando vos pones la moral arriba de la mesa, es muy difícil seguir adelante. Claro. Si vos le decís al otro que es un asesino, ¿no?, o que es una porquería, los procesos de comunicación, dificultan su seguimiento. Sí, se corta, ¿no?, el flujo de comunicación posible. Perdón, una cosa. Sí. Y además, vos pensás que si vos tuvieras procesos de gobierno mucho más vinculados a datos, vos podrías tener con otra persona. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Este produce mejor resultado o el otro? Estos son criterios basados en abordajes cognitivos. Pero en general cada vez hay menos lugar para eso, ¿no? Y la moral ocupa un rol muy importante en eso, ¿no? Y aparecen en esto que hablabas de los datos, estos conceptos innovadores, como vimos en la gestión Trump con Fox News en Estados Unidos, que un día un presentador presentó el concepto de los alternative facts, ¿no? Los hechos alternativos, ¿no? Que es un oxímoron por definición, pero se cuestiona hasta los propios hechos, ¿no? Está como a ese nivel. Es que en realidad los hechos no cumplen ninguna función ya en el mundo nuestro. Lamentablemente, ¿no? Pero como diría otro sociólogo, Norbert Bolz, nosotros no vivimos más en la era de la producción, de las fábricas, de los cuerpos en la calle, de la gente en las manifestaciones. Vivimos el mundo, no de las cosas, sino el mundo de la comunicación, que se retroalimenta de la comunicación misma. Entonces, por eso una mentira puede sobrevivir, porque la comunicación no se basa ya en ningún hecho concreto, sino en la comunicación misma. Entonces, los gobiernos pueden lanzar acusaciones. Claro, sí. La mentira lo que necesita es tener cierto nivel de verosimilitud
y después Claro. gente que la crea. Trabajar en una zona, digamos, que vos detectás que eso es posible de ser creído, digamos, creíble, ¿no? Bueno, que es posible de ser tomado como verdad y a partir de ahí retroalimentarlo, ¿no? Claro. No tiene ninguna... Pero todo esto que estamos hablando es posible porque la reproducción social tiene la forma, esto de la complejidad y que no hay centro. Si eso no ocurriera, todo esto que estamos hablando no pasaría. Claro. El tema es que esto no tiene control. Claro. Te llevo un poco, y esto mismo que estamos hablando de los buenos y los malos y todo eso, se traslada en muchos casos dentro, en el sector corporativo, de los sectores, ¿no? Vos tenés energía, entonces energía, renovables es buena, fósiles es mala, alimentos, orgánico es bueno, transgénico es malo, ¿viste? Nadie tiene mucho dato alrededor, pero está como esa moralización presente. Entonces, ahí un poco la pregunta es, ¿cómo se generan esos procesos de confianza, digamos, ¿no? ¿Por qué determinados sectores generan más confianza en la sociedad y otros no? Y entender también, para completar, el concepto y la diferencia conceptual que hay entre lo que se llama imagen y lo que llamamos confianza, que me parece que a veces están medio mezclados. Sí, bueno, la confianza es como si fuera el argumento o si fuera, como vamos a decirlo así más sencillo, el artilugio que vos tenés para resolver algo que no tiene resolución en realidad. Vos no tenés acceso a lo que va a hacer el banco con la plata que vos estás depositando. Confías. Tampoco sabés si lo que el médico te dice realmente está basado en la cantidad de paper que se ha leído y en su experiencia. Sí, pasa en la diaria, te subís al Claro. ascensor y vos no sos ingeniero para saber qué pasa cuando apretás Sí. el botón. Pero si te lo pones a pensar, que a lo mejor no te subís al ascensor, ¿no? O no sabés si salís a un balcón de la casa de un amigo, si el balcón está bien construido, pues se puede caer. Claro, O sea, en realidad la confianza es un elemento central de la sociedad moderna que juega un rol clave justamente porque no hay acceso a la resolución de lo que no se puede saber. claro. La multiplicidad no tiene solución y entonces ahí aparece la confianza, ¿no? Si querés, tiene algunas variaciones con respecto a la moralización que hablábamos antes, pero digamos, si querés, cuando vos entras en contacto, ¿no? Por eso la gente a lo mejor prefiere no entrar en el sistema de justicia porque no le tiene confianza, no sabe qué va a pasar. O sea, pero en definitiva, la confianza es un elemento cual que si querés, como para darle una definición también sociológica, sería, digamos, ¿qué entendemos por confianza? Es cuando vos pones una acción tuya en una cadena de acciones, o sea, la tuya pasa a ser parte de una secuencia de acciones sobre las cuales vos ya no vas a tener control. Claro. Y cuando O estudiamos... vos estás al final de una cadena, por ejemplo, te compras un yogur Claro. Y vos no sabés cómo lo fabricaron. Y se lo das a tu hijo, capaz. Capaz no, se lo das a tu hijo, ¿no? Sí. Y la diferencia con imagen, y cuando nosotros medimos, que habitualmente hacemos mediciones para muchos de nuestros clientes, medimos imagen, confianza, reputación, ¿viste? Todos esos conceptos que parecen que son todo lo mismo, pero no, tienen matices. ¿Qué apuntamos a medir ahí? ¿Qué es lo relevante para las organizaciones? Bueno, la imagen en general, o sea, hay una diferencia teórica, tal vez en los estudios no da tan diferente, pero bueno, hay diferencias, ¿no? La imagen es que tal te cae lo que estás viendo, digamos, pero no tenés un involucramiento tuyo. O sea, vos te puede caer bien a alguien, de hecho la gente contesta qué imagen tiene de los políticos, de hecho la gente en Argentina puede contestar qué imagen tiene de presidentes de otros países. Claro. Y no sabe nada. Digamos. La confianza sería ir y votarlo. Pero la confianza ya mide la capacidad que tiene esa vocería de, como vos no tenés acceso a esa información, de creer que es lo que te está diciendo, ¿no? Entonces las empresas a lo mejor tienen en un momento una vocería muy fuerte y ante una crisis esa confianza Por ejemplo, el ascensor aplicaría también a una empresa. Un día se cae un ascensor y la gente empieza a dudar. Y ahí aparecen todos los sistemas de... Ya aparecen todos, por ejemplo. El sistema de aparece gobierno, primero la comunicación del ascensor en el noticiero. con la novedad. Va el experto en ascensores a hablar al noticiero. Aparece el gobierno a decir quién controla los ascensores. Aparece el periodista enojadísimo, que hace 2 días estaba quejándose porque no se controlaban las panaderías. Y entonces ahora mira hacia cámara indignadísimo, hipermoralizando esa comunicación. Y entonces eso lo que produce es obviamente indignación colectiva y el desplome de la confianza, ¿no? O sea, es un tema excesivamente relevante.
Sí, sí. O sea, parece que no, pero cuando uno le pone una definición y lo encuentra en formas concretas, uno detecta que efectivamente es un tema excesivamente importante para tratar las estrategias de posicionamiento, para medirlo, ¿no? Y cuando uno le pone la definición, esa variable que uno encuentra con un número, y bueno, es relevante. Sí, bueno, ¿no? y lo vuelve muy tangible. Hablabas al principio de esta correlación que existe también y que vos lo tenés muy medido en un estudio que hemos abordado juntos en algún momento, que tiene que ver con cómo correlaciona ese nivel de confianza de determinados sectores con la capacidad o digamos, generar las condiciones para que los gobiernos regulen más los sectores que tienen menos niveles de confianza y que le suban los impuestos, ¿no? Ese es el estudio regional que vos venís trabajando hace tiempo. O sea, en general, cuanto más confianza se tiene en un sector, menos regulación se pide del Estado. Es un número directo que da... Renovables es el mejor ejemplo. Bueno, renovables, en Argentina el vino también, el turismo. Entonces son sectores que, si vos... A lo mejor el Estado no es que sale nunca, digamos, de escena. Ni siquiera sale de escena para salir de escena, porque para salir de escena el Estado tiene que hacer nuevos trámites, un decreto, regular cosas nuevas. Pero en todo caso lo hace fomentando o no fomentando algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, energías renovables, no sé, la obligación de las empresas de usar energía de fuentes, ¿no? Digamos, no sé, energía solar, eólica, la que sea, ¿no? Ese es un ejemplo donde el Estado fomenta el uso con una regulación. Claro. O sea, no es que la regulación desaparece. Inclusive tiene forma de paradoja. La idea de que el Estado reduzca su tamaño necesita una acción del Estado para reducirlo. Claro. Y podría venir otro gobierno y volver a activarlo con otra acción del Estado, ¿no? Porque la sociedad tiene momentos, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves desde tu mirada, desde la sociología, la interacción entre los gobiernos y las empresas? O si querés que lo pongamos en términos de lo que yo aprendí de vos, que es los sistemas, ¿no? El sistema político y el sistema económico. Bueno, tienen necesidades distintas. O sea, procesan, o sea, están en simultáneo, como hablábamos antes. Pero básicamente el sistema político lo que tiene que hacer es resolver qué cosas va decidiendo día a día en función del termómetro que tiene con la sociedad. A todos los gobiernos les pasa eso. Ninguno queda fuera. Ni las dictaduras. De hecho, las dictaduras son las que más comunicación, digamos, de propaganda producen, ¿no? Y el sistema económico, por otro lado... Claro, o sea, el sistema político lo que hace es tiene que resolver cómo decide en una tensión constante entre si esa decisión va a caer bien o no a la gente y si puede ser o no aprovechada por la oposición. Claro. Esa es la tensión que esa es lo único que le preocupa. Como sistema. Como ámbito especializado, claro. Es eso. Y después el sistema económico tiene otra lógica, que es que en vez de vivir del impacto colectivo y de las decisiones y la relación con la oposición, vive de otra cosa, que es de procesar ventas en el mercado. Pagos, entonces, eso es lo que, claro. Claro, digamos, entonces uno procesa pagos, o sea, es como que su forma de tramitar su día a día es viendo si resuelve las ventas, y el otro es viendo si resuelve el amor público. Claro, para tratar de... Entonces cuando vos lo juntás, o sea, tienen idiomas problemas distintos casi serían. Sí, tienen problemas distintos en simultáneo. Entonces uno le dice, bueno, pero me están bajando la venta, yo necesito que vos me regules esto. Bueno, está bien, pero si yo regulo esto, después voy a tener problemas. Entonces, eso tiene que ver no con los actores, sino con el ámbito diferencial especializado que tienen unos y otros. Entonces es bueno saberlo porque cuando uno va a hablar con un funcionario público, tiene que entender que el funcionario está atrapado. Claro. En esa dinámica. Por más que diga que es libre, etcétera, digamos, pero todos tienen algún tipo de... De hecho, los gobiernos empiezan siendo muy libres y después terminan siendo muy limitados. Bien. Hay un tema también relacionado con esto que venimos hablando, que es algo que aparece sostenidamente siempre en el reclamo del sector corporativo o del sistema económico, si querés que lo llamemos así, que tiene que ver con la certidumbre, ¿no? Y el manejo de la incertidumbre, y necesitamos reglas claras y previsibilidad y todo eso, en un mundo donde eso en realidad casi que no existe, ¿no? ¿Qué mirada tenés con esta cuestión de convivir con la incertidumbre? Y si es posible generar previsibilidad. No es posible. No hay manera. Eso es una cosa que se repite. De hecho, cualquiera puede darse cuenta que
en la vida de uno, digamos. La sociedad no se caracteriza por la estabilidad. Se caracteriza por el procesar diferencias constantemente. Entonces la estabilidad no hay. Obviamente que uno puede seguir a alguien en alguna red social que le explica cómo tener una vida alineada, ¿no? Digamos, cómo mejorar los horarios de sueño, la alimentación y hacer un curso de algo. Pero la sociedad en realidad no avanza a través de una estabilidad, sino a través de desestabilizaciones. Entonces, lo de las reglas claras es una cosa que, bueno, no sé, se repite en el ámbito... Creo que se repite mucho en el ámbito corporativo, como se repiten cosas, ¿no? Pero no diría yo que es la mejor manera de describir a la sociedad. Es verdad que obviamente que hay otros países donde, digamos, las reglas mutan menos, y eso sí tiene que ver con procesos estatales que son más ordenados, con burocracias digamos, la sociedad latinoamericana, los gobiernos latinoamericanos están descritos como que, digamos, generan mecanismos, o como el término es capacidad de respuesta del Estado, ¿no? Que la capacidad de respuesta de los estados en América Latina es muy deficiente, que están demasiado mezclados con la política y tienen una burocracia de baja calidad. Esa es digamos, la literatura académica pasa por esa zona. Así que si querés, eso sí es, si querés de alguna manera, de menos desarrollo. Pero que la sociedad se caracterizaría por reglas claras y estables. No existe. Eso, además, por empezar, las mismas empresas que lo piden se matan en el mercado para ver quién le gana a la otra, produciendo diferencias en el mercado. A ver quién saca la mejor ventaja. Afectando la previsibilidad de alguna manera. Porque la previsibilidad que vos tenés está constantemente afectada por tu competencia que te afecta. De hecho, cualquiera que escuche esto puede saber que cualquier bache de una empresa se revisa. Está armado para ser revisado, acercándose en algún momento, gastando un montón de energía a tu headquarters para explicarle por qué estás cambiando los planes y por qué llegas o no llegas a las metas. O sea que el año termina nada que ver como lo planificaste en septiembre. Y hay un concepto ahí que está relacionado con esto, que creo que es de Luhmann, completámelo vos mejor, que es esto de que las organizaciones fijan objetivos y después le dedican más tiempo a resolver los conflictos que aparecen y hacen que permanentemente tenga que reformular sus objetivos, más que a perseguir la concreción de esos objetivos que había definido, ¿no? Es algo así. Las organizaciones son sistemas especializados no en cumplir objetivos, sino en resolver problemas. Ahí va. Todos los problemas que tienen constantemente se la pasan resolviendo problemas. Bueno, nuestro trabajo, a eso nos dedicamos con los clientes, a ayudarlos a resolver sus Algunos problemas los resolvés vos con tu empresa, pero muchos problemas internos que tienen constantemente, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, por eso vuelvo sobre. El mercado es un lugar de competencia. Básicamente es eso. No tiene otro rol. Y ese mercado de competencia está basado en la desestabilización que buscan de sus rivales, ¿no? Obviamente alguien diría, bueno, pero con reglas legales claras, todo eso es verdad. Pero la sociedad no se caracteriza por la estabilidad, o sea, sino por la diferencia. Claro. No por la unidad, diría Luhmann, sino por la diferencia. Bien. ¿No? Bueno, Luis, muy interesante toda la conversación. Me parece que abarcamos un montón de temas y la idea es que la gente haya captado cierta profundidad en la conversación y que se quede pensando. Ese es un poco el desafío y el aspiracional que tenemos. Como para cerrar, si alguien quiere profundizar, lecturas que podemos recomendar alrededor de los temas que fuimos conversando. Bueno, capaz es interesante algunas lecturas que sean específicamente sobre el tema de confianza, que me parece que es el que atraviesa casi todo lo que hablamos. Bueno, son lecturas un poco aburridas, pero digamos, yo las recomiendo. Hay un libro de Niklas Luhmann que se llama Confianza, que es un libro de fines de la década del 60. Doy fe que es difícil de leer. Es un poco rebuscado, sí. Después hay otro libro que trata sobre el tema de la confianza, otro sociólogo llamado Anthony Giddens, que tiene un libro que se llama Consecuencias de la modernidad. Es un libro de principios de los 90, cuando se puso muy de moda los temas de la confianza y el riesgo sobre todo, que es un tema que se puso bastante de moda en la década del 80 y empezaron a aparecer los temas de posmodernidad y la modernidad, todo ese tipo de cuestiones que se pusieron muy de moda. Por suerte aflojaron un poco con eso. Después recomiendo, los temas de confianza se miden muchísimo, hay mucha información abierta en Estados Unidos, se puede consultar
confianza sobre el sistema democrático, confianza sobre las empresas, sobre los gobiernos, sobre los vecinos, ¿no? Hay mucha confianza interpersonal que se mide. El informe anual del Latinobarómetro para eso también. Bueno, el Latinobarómetro también se puede consultar la página de Pew Research Center o hay un montón de herramientas de Estados Unidos de traqueo. También Europa tiene como su barómetro de estado de opinión, o sea que hay mucha información cuantitativa que se puede evaluar y se puede comparar entre los países, etc. Por ejemplo, confianza en los vecinos. ¿No? Todo eso es muy interesante. Y después hay otro teórico que, bueno, ya tiene un par de años, pero es lo más moderno que voy a contar ahora, que se llama Uslaner, que es un teórico que ha trabajado muchísimo el tema de la confianza, ¿no? Pero bueno, es un recorrido teórico pero me parece interesante esto, que tengan en cuenta que hay indicadores cuantitativos, pero en general cualquier paper que trate sobre el tema de la confianza hace aparecer algún autor. Claro. Entonces todo este recorrido me parece que es interesante porque, nada, eso que se mide en una encuesta tiene alguna razón teórica detrás. Pasa que a veces queda la medición suelta, pero está bueno revisar un poco de dónde surge lo que alguna vez fue la primera vez de una medida y ahora quedó como un estándar, ¿no? Bueno, gracias. Ojalá que le hayamos generado a quienes nos están viendo o escuchando un poco de curiosidad y que les hayamos aportado profundidad a algunos temas que a veces se tocan un poco en la superficie. Así que, Luis, muchas gracias por esta charla hoy. Un placer, Diego. Gracias a vos.